Maggie, ¿qué país te gustaría conocer? Mm, a ver, bueno, hay algunos países que quisiera conocer. Entre ellos, creo que el principal sería Grecia. Me parece súper interesante. Todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con las ruinas y la historia, los dioses. Me parece súper lindo. Nunca he estado por allá, pero sí quisiera ver si es que algún rato hacemos planes y nos vamos. Perfecto. Pero, ¿y a ti? ¿Cuál te gustaría conocer? A mí me gustaría conocer Japón. Me parece la cultura súper interesante, las creencias y la decoración incluida. Súper chévere. También nos vamos para allá. Nos vamos para allá. Ana, ¿qué te parece si comenzamos con el programa? Sí, perfecto. Gracias por estar aquí. Somos Aquí Entre Nos y el día de hoy les queremos presentar. El nombre del programa, el nombre del programa el día de hoy va a ser, o el tema del programa va a ser, el qué dirán. Creo que es súper importante e interesante porque tiene un montón de cositas que todos nos ponemos a pensar sobre el qué dirán. Todos creo que algún punto en la vida siempre nos importó esa parte, así es que especialmente dependiendo en dónde creciste. Esa parte donde tú creces también tiene mucho que ver con eso. Y pienso que es algo que no solamente nosotras en este punto de la vida pensamos, sino es algo que todos o casi todas las personas que nos están escuchando piensan o pasan. Y a veces no sé si se identifican y ustedes paran de hacer las cosas por miedo al que dirán. O piensan dos veces en tomar decisiones porque dicen, ah, no, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis amistades? ¿Qué van a decir mis hijos? Pero solamente queremos decirles que tengan fuerza en lo que piensan, que crean en ustedes, en lo que cada uno somos capaces de ser, en lo que somos capaces de mejorar. Sí, sí, de verdad. La verdad que, sabes, nosotros crecimos en una ciudad pequeña del Ecuador y en esta parte de la ciudad pequeña, o sea, hay muchas cosas que a uno, o sea, te sientes muy juzgado, ¿no? Desde la forma en cómo tú te vas vistiendo, o sea, como tú decías, ¿no? Un montón de cosas, que o sea, a ti te importa mucho, bueno, no a ti, pero, o sea, a las personas nos importa mucho lo que dicen de nosotros, pero o sea, no tienes la libertad de ni siquiera vestirte como tú quieres. O sea, claro, llega un punto en que en la vida que dices, ¿sabes qué? O sea, ya, suficiente. Pero especialmente cuando yo crecí, que fue hace algún tiempo, allá eran las cosas todavía mucho más, no sé, juzgables, se podría decir. Entonces, y eso me he dado cuenta que no solamente allá en Latinoamérica, o sea, eso será en muchas partes. E incluso la voz interna que nosotros tenemos, o sea, que ya deja de ser, nos quita esa, como te digo, esa libertad de decir, sabes que no es tanto, o sea, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si digo esto? Y te ves tan controlado y ya no puedes ni siquiera expresarte tranquilamente porque las cosas que vas, las cosas que vas haciendo van, o sea, son muy son muy cerradas. O sea, bueno, no vas haciendo cosas cerradas, sino que simplemente te vas tú encerrando en una parte, ¿no? Hasta que tú mismo decides liberarte de ese qué dirán y te dices, ¿sabes qué? O sea, definitivamente estoy en un punto en mi vida en que voy a hacer las cosas más libremente. Y pienso que las generaciones que vienen atrás nuestro son mucho más libres que nosotros y creo que hasta cierto punto poco a poco nosotros fuimos abriendo ese camino de el que dirán para que ellos estén un poco más libres. Me parece tan importante el punto que tocas, que dices, hablas sobre la libertad.
Y yo pienso que yo me sentí un poco más libre cuando salí del país. Amo mi país, pero en realidad sí te sientes un poco, am, no sé la palabra específica porque no quiero decir encarcelado en las ideas porque es muy fuerte, pero te sientes un poco limitado Ujú, eh, por el qué dirán, sí, porque a veces la gente ni siquiera te ayuda a crecer, sino solamente te critica y te ataca. ujú, ¿Qué sí. pasa la mayoría de veces? Yo, como les decía, sentí un poco más de libertad cuando salí del país, cuando vine acá a Estados Unidos y pude darme cuenta de la manera en que la gente vive aquí más libre. Mm. No les importa si tú te vas en la noche con eh, pijama a comprar la leche que te olvidaste para tus hijos o para tu casa. Así es. Allá no puedes hacer eso porque te señalan, te toman fotos, te critican. Sí. No sé cómo serán las cosas ahora. Yo vivo acá más de una década, pero no sé cómo seguirán las cosas allá. No sé si es que, como decía Maggie, las generaciones hayan cambiado o estén cambiando, o estemos nosotros que somos padres, que somos madres, estemos abriendo, como decías tú, ese camino al cambio, abriendo la mente de nuestros hijos para que ellos se den cuenta que pueden ser libres. No solamente aquí, o sea, es importante que se sientan Ujú. libres en cualquier parte del mundo, porque piensa que la libertad es interna, debería ser así, Ujú. debería uno nacer sintiéndose libre. Lamentablemente, el lugar en donde uno nace tiene mucho que ver, en donde uno nace, en donde uno crece, las Totalmente. creencias, la familia, cómo te forman en las escuelas, en los colegios incluso, Una religión. las religiones en las que estudiamos en colegios religiosos, Ujú. el hecho de que no tienes que vestirte de cierta manera con el uniforme, Claro. el cabello, los aretes, son cosas que te van poniendo en un cuadro, limitando y no dejándote ser libre. Y obviamente hablo de una libertad sana, Claro, claro que de una sí. libertad sana, que eso sí creo que es algo que tenemos que diferenciar. Y eso también es algo un poco de como que controversial, porque la libertad puede ser, suponte, vista de... la libertad es como la moralidad, o sea, depende de quién las ve, de qué grupos, de qué punto geográfico estés, de qué nivel de madurez estés, o sea, depende de tanto de eso, pero claro, o sea, nos basamos en la parte, como tú dices, sana, que es en la parte donde obviamente tienes todavía el respeto, más que nada a ti mismo, y ahí es cuando tú Ujú, te demuestras de eso, o sea, ujú. mientras más tú te vas aplicando ese respeto, mientras vas creciendo, vas viendo otras cosas y dices, no, o sea, voy a romper ciertos patrones, pero al mismo tiempo siempre basándote en el respeto a ti mismo, o sea, cuidando esa parte de ti, porque es muy fácil coger y a veces perderse, ¿no? Porque se confunde mucho esa parte. La libertad tiene una línea muy delgadita, me parece a mí. Qué difícil es también a veces esto de romper con patrones y creencias, porque nosotros estamos tan arraigados y tan ligados a nuestra familia, claro, es obvio, ¿no? A nuestras raíces, a todo lo que nos enseñan cuando nacemos, cuando crecemos, y nos enseñan que religiosamente tiene que ser así, que religiosamente tienes que hacer esto porque desde tus abuelos lo hacen, tus padres lo hacen, entonces tú también lo haces y tú también lo crees y tus Mm. hijos también tienen que creerlo. Y cuando tú no te sientes dentro de ese cajoncito en el que te criaron, con todo el amor del mundo, obviamente, pero cuando tú ya no te sientes dentro de eso y tratas de moverte un poquito y dices, a ver, no, yo no quiero esto, no quiero seguir queriendo esto para mí, no quiero seguir queriendo esto para mis hijos, es cuando empieza el que dirán. Ujú, Es cuando empieza la gente a atacarte y a decirte, ay no, el raro, la rara, el ujú, revoltoso, la revoltosa, el problemático. Y ujú. empiezas a ser la oveja negra a veces de la familia. Empiezas a ser el tachado de la familia, el mal hijo, el que no respeta, el irrespetuoso,
hay una palabra que se usa muchísimo, que es el filático, que es el que más pelea dentro de la casa. Y en realidad yo pienso que no son peleas, son frustraciones que uno tiene cuando uno se para y dice, ¿por qué esto tiene que ser de tal manera? Y es por eso que pienso que es muy importante el tratar de zafarnos y sacudirnos mucho de lo que digan las personas, de lo que nos digan las personas a las que queremos ir. Aún más, a veces también nos critica gente que ni siquiera conocemos. Y es como que, ¿por qué? ¿Por qué me afecta o por qué lo hacen? Pero pasa, sucede y es así. Claro, o sea, suponte, esta parte que tú dices sobre romper patrones es súper importante. Porque aparte de que estás rompiendo patrones en tu familia, o sea, para tus futuras generaciones, ¿no? El abrir camino no es fácil. Pero también ¿cómo te explico? Esa parte, como tú dices, de que claro, te tachan de ciertas cosas y las personas que generalmente vienen a romper esas cosas, obvio, incomodan al resto, incomodan porque es como que, o sea, a veces todos tenemos eso como que en la parte de atrás de nuestra cabeza, como que sí, yo quisiera hacer eso, pero no puedo, pero no debo, pero es tal cosa, o sea, porque ya estás tan encasillada en una educación, como decías tú, que viene generacional. Entonces, esa parte de ahí es súper fuerte y las personas que vienen a romper ciertos patrones, a hablar, a poner voz a todos los pensamientos de lo que las personas anteriores han querido decir, pero no pueden. Entonces, es difícil, es súper difícil. Y sabes, se me viene una cosa a la cabeza que hay veces que cuando yo escucho podcast o veo videos en YouTube o lo que sea, o leo libros, o sea, ¿no te ha pasado que vos te quedas así como que, wow, o sea, esto es lo que yo sentía? O sea, es como que le vas poniendo, o sea, definitivamente estas cosas que de ayuda, de self-help, como se dice, van poniendo nombre, frases, cosas a tus sentimientos y al fin te puedes identificar con eso. Y también te das cuenta que no eras el único. Exacto. Te das cuenta y es súper importante eso. Ajá, te das cuenta que no eras el único, tal vez de tu generación, tal vez de tu familia, tal vez de tu grupo de amigos, porque a veces uno por el miedo de lo que te van a decir, te callas lo que tú piensas, te callas sobre lo que tú dices, a ver, no, esto no, entonces como te da miedo al que dirán, te quedas callado, tú mismo te haces una auto-opresión a tus ideas. Claro. Entonces, cuando uno escucha lo que justamente dices tú, a otras personas hablar de lo mismo, o a veces que pasaron lo mismo, que pasaron cosas similares con sus padres, con sus abuelos, con sus hermanos, con sus vecinos, con sus amigos, uno puede calzar y decir, wow, tú también fuiste así, a mí me pasó lo mismo, y te vas identificando y te vas dando cuenta que existe una comunidad de personas que nos movimos de donde estábamos, que estamos tratando de romper con algo, que pensamos diferente, que queremos algo diferente para nuestra generación y para nosotros mismos. Y creo que por eso es súper importante que nosotros sigamos poniendo este tipo de cosas en nuestra mente. O sea, me refiero a poner esa tierra fértil que son las cosas que leemos, las cosas que escuchamos, las cosas que vamos, o sea, y después de eso vamos hablando. Entonces, tanto como otras personas fueron su luz, o sea, nuestra luz, para que nosotros podamos ver eso y sentirnos cómodos con nuestra realidad, hay otras personas que también se van a sentir cómodas con la realidad. Por eso nosotros creamos este podcast, porque pensamos que tenemos muchas cosas que compartir y que nos vamos a zafar de ese qué dirán, porque al mismo tiempo yo nunca fui de las personas que alzaba mucho la mano en las clases ni en los trabajos a decir que tengo preguntas, porque a mí me daban nervios. Yo siempre fui así como que súper tímida
Y me daba nervios de que si me equivoco, ¿qué van a decir? O sea, siempre esa parte, ¿no? Entonces, para mí, el hacer este podcast definitivamente es como que romper muchas cosas dentro de mí y lanzarme a hacer lo que siempre quise hacer, que fue comunicar y que fue transmitir algo positivo. Y entonces, eso es lo que nosotros buscamos con esto, o sea, transmitir unas palabras, una esperanza, algo que alguien se, como que diga, o sea, voy a dejar de escuchar ciertas cosas y voy a escuchar algo que definitivamente me haga, me identifique como madre, como amiga, como todas las cosas, como hija, porque nosotros también tenemos todas esas facetas que nos identificamos y también, o sea, tenemos una diferencia de edad en que podemos ver las dos partes, podemos ver dos partes de ciertas cosas. Eso me parece súper interesante. Me parece interesante lo que tú decías de cuando uno estudiaba y no quería alzar la mano. A mí me pasaba lo mismo y decía, ay no, mis compañeros van a decir, ¿cómo no vas a entender? Claro, Mi profesor va a decir, preguntar. ¿en serio no entendiste? Y claro, Sí. me quedaba con la duda, me quedaba con la pregunta guardada sin entender. Entonces, ahora una cosa que yo les digo siempre a mis hijos, pregunta. Si no entiendes, pregunta. Exacto. Disculpa, ¿me puedes repetir esto, por favor? Pregunta a tu maestra o a tus compañeros porque es muy importante no quedarte Sí, con las cosas. yo también les digo a mis hijos eso, les digo, usa tu voz, Tus palabras. usa tu voz, o sea, Ajá. hazte oír, que no te dé miedo, que no te dé vergüenza, que no te dé, claro, obviamente ellos también tienen sus vergüenzas, sus cosas, pero ¿sabes qué? Usa tu voz y eso es algo que yo me digo hasta ahora, o sea, yo me digo cada mañana, usa tu voz, porque a veces como tú dices, o sea, te da tanto, o sea, como que te digan, ay, no entendió, y te sientes mal y prefieres que te quedas con la duda, te quedas sin aprender, sin saber de muchas cosas. Y uno crece así a veces, Sí. porque uno crece y no solo lo empleas en la escuela, sino también con tu familia, En lo todo empleas lado. con tu pareja, lo Así empleas. es. Entonces lo que te dicen está bien, lo que te dicen porque no usas tu voz. Exacto, usar la Es voz muy es tan importante. importante, preguntar es importante, por eso te dicen, y yo me acuerdo desde chiquita, o sea, sí, había un profesor que decía, no hay pregunta tonta, o sea, no hay pregunta que no venga al caso, siempre pregunta, pero claro, o sea, dos preguntas y hay como que 10 personas más que te caen encima porque típico, ¿no? O sea, te molestaban o lo que sea, Ajá. pero entonces vos te sigues así como que cohibiendo de no decir las cosas, de no preguntar. Y al final del día yo me pongo a pensar, en este punto de mi vida, ¿cuántas veces me quedé callada? No solamente en el colegio, en discusiones, como vos decías, con muchas cosas. O sea, no, a veces, bueno, no, en discusiones es un poco diferente, pero ¿cuántas veces tú te quedas callada en no decir, sabes qué, esto creo? Y eso es lo que les digo a mis hijos. Digan, esto creo. O sea, primero le dije justo a mi hijo, le digo, be truth to yourself, que quiere decir como que o sea, Sincero contigo sincero mismo. contigo mismo, exacto. Sé sincero contigo mismo, o sea, a ti te debes todo, a ti te debes todo, ¿no? Y no de un plano egocentrista, porque en eso también trabajamos mucho, que ya haremos otro programa sobre eso, pero es en esa parte de que tú tienes que ser, o sea, tienes que serte, o sea, así como que leal, sincero. A ti mismo. Exacto, a ti. Y Así porque es. al final de todo pasan los años. Y qué te tienes a ti. Exacto, te quedas contigo, Ajá. te tienes a ti. Y mientras más temprano aprendes de eso, es mucho mejor. Es verdad, es verdad. Por eso, por favor, las personas que nos están escuchando, acuérdense, hablen y hagan lo que ustedes quieran hacer sin importarles el que dirán. Así es. Porque lo único que nos hace es cohibirnos de las cosas hermosas que tiene la vida. Así es. Gracias por escucharnos. Sí, gracias. Y sí, solamente quiero añadirte esa parte que es, haz lo que tú quieres hacer sin importar el que dirán totalmente, pero obviamente, o sea, siéndote leal a ti mismo y respetando tu espacio y el de otros, porque eso también es importante, respetar tu espacio y los de otros. Así es que bueno, si es que quieren una segunda parte sobre el qué dirán o sobre estos temas o alguna otra cosa que ustedes quieran que nosotros conversemos aquí o tienen alguna pregunta, nos encantaría ver sus comentarios en la parte de aquí
del YouTube. Nosotros vamos a estar leyendo todo eso y vamos a contestar. Y también aquí en el podcast vamos a poner nuestro email en la próxima, en el link. Un link vamos a hacer aquí en el podcast. Pero si queremos tener mucho contacto con las personas, porque estamos aquí para poner voz a las cosas que ustedes quisieran escuchar un poquito más. Así es, esperamos sus comentarios, sus recomendaciones, estamos muy, muy abiertas a lo que ustedes nos tengan que decir, recomendar, aconsejar, y de verdad muchas gracias por escucharnos, ha sido lindo, y por favor, que no les importe el que dirán. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos la próxima.